El Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México presenta Cinemal Explícame, el cine con perspectiva legal. Saludos, amantes del séptimo arte y curiosos del derecho. Bienvenidos a Cinemal Explícame, el espacio donde desentrañamos las historias que nos cautivan en la pantalla grande, pero con un giro único, un toque jurídico. En Cinemal Explícame, tomamos las películas que todos amamos y las analizamos desde una óptica diferente. Exploramos los dilemas éticos, las estructuras de poder, las representaciones de la justicia y las normativas que, a menudo, son el telón de fondo de nuestras historias favoritas. Prepárense para ver el cine bajo una nueva luz, donde cada escena puede ser un caso de estudio y cada personaje, un protagonista en un drama legal. Únete a nosotros en Cinemal Explícame y descubre el lado jurídico del cine. Saludos, Cinemal Explícame tiene el gusto de que el día de hoy en este capítulo vamos a hablar de la película Las Poquianchis. Tenemos gratamente de nuevo aquí en el panel a Laura. Hola. Vicky. Hola. Rubén. ¿Cómo estamos? Aquí en este concepto vemos respecto de las películas y tratamos de verlas en un enfoque diferente, en un enfoque jurídico. Y pues el tema ya lo sabemos muchos, las poquianchis. Igual, primero las damas, por favor. Bueno, creo que la película de la que nos voy a comentar el día de hoy es una de las historias reales que México ha vivido en carne propia, y aunque a México realmente nunca le ha interesado tanto el estudio de los asesinos seriales, menos aún el de las asesinas seriales, que también es un fenómeno que se presenta en nuestro país y que, bueno, emblemáticas son estas 4 hermanas llamadas o apodadas las Poquianchis. Estas hermanas vienen de un contexto de una familia súper humilde, súper agresiva, con un papá que, bueno, siempre las maltrató, y pues con unas carencias económicas que las llevaron a una pobreza extrema. Pero también es justamente por su papá que empiezan a tener nexos con policías. Esto va a ser muy importante más adelante, cuando ellas van cambiando la historia de su vida conforme van creciendo y se van enfrentando pues a que los negocios a veces fracasan, pero teniendo un poco de dinero, con la herencia de su papá, alguien tan ambicioso como la hermana mayor, transforma la historia de sus vidas. Y comienza el negocio de un bar, pero a su vez pues en ese bar se tenía como lo que hoy conocemos como trata de personas. Para ello las chicas pues no eran de que quisieran trabajar, o que como ahora, ¿no?, que las engañan que es por sus parejas, sino las engañaban en esos entonces con la situación económica que se vivía en el país, pues una mejora, ¿no?, en la calidad de vida. Les ofrecían en esos entonces 200 pesos, que eran, yo creo que eran muy buenos para esa época. Sí. Y siempre eran como menores de 25 años a las personas que hacían trabajos sexuales, porque ya después de los 25 años ya las consideraban pues ya mayores para dicho trabajo. Y entonces ahí empieza el delito. Bueno, es que, a ver, un poquito de contexto. Es la historia de estas hermanas se desarrolla incluso antes de los 50, cuando se da el boom de la nota roja al respecto de las hermanas. Es más o menos por 1964, una época totalmente diferente. Estamos hablando de que eran en pueblos que sufrían de mucha necesidad económica, que era precisamente el gancho que ellos utilizaban en la mayoría de los casos para poderlas atraer y separarlas de sus núcleos familiares, que sí, como bien decía Vicky hace un momento, eran de aproximadamente un rango de edad de entre 14, 15 años y hasta un máximo de 25, que era cuando ya le
las consideraban como viejas para ejercer ese tipo de situaciones, ¿no? Pero que también, un poquito retomando lo de la historia primigenia, era una situación no nada más de precariedad económica, sino que también había una precariedad afectiva, ya que la madre estaba totalmente metida en cuestiones religiosas, no salía de ahí, por lo tanto no les ponía atención, estaba más preocupada por lo que pasaba en la iglesia que lo que pasaba en su casa. El padre, por supuesto, le pegaba a la madre, había una situación de violencia familiar muy fuerte. Las 4 hijas eran testigos de esa situación, pero llegaron al punto en el que por ciertas cuestiones a una de las hermanas, por haberse escapado en algún momento con un novio, es que el padre la arresta por aproximadamente, si no me recuerdo, 1 año, y le ejerce crueles tratos inhumanos y degradantes en su estancia en prisión de esta hermana de ellas. Y como dato curioso, el que le apodaran las Poquianchis proviene de que una de ellas era pareja en ese momento de un sujeto que se dedicaba a ciertas cuestiones ilícitas que le apodaban el Poquianchi. De ahí proviene su apodo de ellas, porque las empezaron a conocer como las Poquianchis. Fíjate, Rafa, que lo que mencionan Vicky y Rubén me parece al extremo importante. Nos encontramos en los años 1960, donde el contexto que vive la sociedad mexicana es muy particular, principalmente en la zona de Jalisco. Bueno, pues estaba viendo que los terrenos no se podían regularizar, que al contrario muchos estaban expropiando para la explotación de ciertos productos ganaderos. Entonces los campesinos estaban perdiendo sus tierras, no tenían cómo alimentar a sus familias, y la mejor arma que tenían la hermana mayor, Delfina, era que conocía mucha gente. Mucho del comercio que se llevaba a cabo en México era a través de personas que viajaban pueblo a pueblo con su mercancía. Entonces estas personas conocían a la gente que vivía en otros pueblos, y ellos eran los que se fijaban en las niñas más bonitas para avisarles precisamente a las hermanas, y que éstas, con el conocimiento de policías, militares, políticos y gente bien de los pueblos que visitaba sus burdeles, porque al final no fue solo 1, sino 3, pudieran acercarlas y negociar con los papás o las mamás esa entrega de los 200 pesos semanales como pago, para que las niñas fueran a realizar un servicio de trabajo doméstico a casas bien, a casas adineradas, a casas importantes. Les prometían buena alimentación, les prometían un pago, les prometían el arreglo físico de estas niñas, que iban a estar bien, y los papás, por un lado, confiados, porque la gente, bueno, pues no estaba maleada, y por el otro, con la necesidad económica, pues entregaban a las niñas con el fin de que fueran a ser las ayudantes domésticas de estas casas ricas. Sin embargo, pues ya que las niñas llegaban a los diferentes burdeles, pues el trato era diferente. Las niñas iban adquiriendo deudas. ¿Por qué deudas? Porque pues se les proporcionaba vestidos, se les proporcionaba comida, ya se había gastado en su transporte, se les daban maquillajes, perfumes, para que tuvieran una presencia. Estaríamos hablando de la tienda de raya, pero pues, por desgracia a estos niños, para lo que era su misma limpieza, su misma ropa, les cobraban hasta cómo era para que se vieran bien ellos. Para su misma explotación. Y aunque no era propiamente una tienda donde fueran a escoger ellas el producto que quisieran, no podían ni salir. No, era lo que les asignaban y que les cobraban a precios exagerados, para que de esta manera, existiendo la deuda, nunca pudieran marcharse. Pero no solo las retenía
esa deuda económica. Las retenían las mujeres, las hermanas y sus propias compañeras. Resulta que también tenían celadoras y golpeadoras. Creo que todo eso se ve muy poco en la película, porque ahí se marca mucho lo que es Diana Bracho, una extraordinaria actriz, saliendo como una niña inocente, pero que en el mismo momento ahí cambia por cómo están abusando de ella y cómo la forma y la sensibilidad en la que uno termina entendiendo que le roban la inocencia, le roban la humanidad, cambia, se vuelve una persona Dura. Uh-huh. Y hasta insensible. Creo que ahí es el punto de decir, esta película sí es para que uno, hay veces, igual era como La Rosa de Guadalupe de otros tiempos, pero era porque entender que no es que te acusen, te va a decir el coco te va a llevar, no, hay gente mala. Aquí el triste punto de la película es la situación de, hay una familia de mujeres malas y que está aprovechando también tener a sus parejas y tener a quienes cumplían lo que ellas no podían físicamente, y fueron ¿qué? Más de 100 personas que todavía se encontraron como 150, ¿no? Homicidios atrás del cuerpo. cuerpos de mujeres Y de niños recién nacidos, de fetos, porque bueno, pues algo cierto, ha de haber sido mucho tiempo, muchas víctimas. y 3 burdeles, además no estamos hablando de De un pocos. solo sitio y de un sitio pequeño, porque incluso se dice que compraban casonas, tipo haciendas, para poder contar con todos los servicios de su casa personal, de la cantina, de los cuartos con baño cada uno para dar atención a los clientes. Entonces, bueno, a lo mejor podemos... Pensamos ahorita, ay, ¿cómo puede haber una casota tan grande? Volvamos al punto de en ese tiempo, una hacienda era del tamaño, ¿qué hacienda les gusta ahorita? de Juliagua, que nos te quedan más o menos cerca. Bueno, Ojo de Agua, la hacienda que estás ahorita queriendo señalar. ¿Dónde empieza? La verdad no la ubico bien, nada más recuerdo el poblado y que esa hacienda es bastante famosa, pero es enorme. Tan solo recordemos también la hacienda que tiene cierta dinastía de cantantes, cuyo nombre no vamos a mencionar para evitar problemas legales, pero que es uno de los ranchos más grandes y que en ese entonces se consideraría un rancho de tamaño mediano, ni siquiera grande, porque en ese tiempo también parte de la situación, por lo mismo de que no eran predios regulares, la gente, sobre todo en los pueblos más pequeños, tenían la posibilidad o la oportunidad de decir de aquí hasta donde alcanza la vista, que regularmente eran varios kilómetros exactamente, aquí a donde llega la luz, es terreno mío. Y estamos hablando de tareas. Ay, sí, Cantidades enormes. me recuerdas a un comercial de alguna camioneta en la que decía, hijo, hasta allá están nuestras tierras. Yo iba a decir, ¿y la camioneta, pa? Pero me ganaste. Oh, perdón. El tema de esta película y esta situación que es más trágica porque es vida real, hay cosas que nos identifican y podemos ver que México, mágico y muy lindo nuestro México, ha tenido personas y personajes muy sui generis. No es decir que podemos tirar esto y guardarlo así abajo del tapete y no pasó. Aquí el punto es decir, qué interesante y qué importante es no olvidar estas situaciones para no volver a caer en esto. Bueno, creo que pese a que han pasado muchos años de ese evento y no hemos tenido algún otro similar, pues no podemos dejar de observar que nuestra norma penal sigue conservando
el delito de trata de personas, sigue conservando, bueno, ahora aparece también ya el feminicidio, aparece también el aborto regulado en nuestras normas penales, y bueno, si existen Hay muchos avances. si existen estas normas, son principalmente porque la sociedad mexicana sigue requiriendo de ello, porque se siguen presentando en mayor o menor magnitud casos pues parecidos a este. Claro, incluso recordemos una cosa bastante importante que incluso en algunos documentales al respecto son mencionados. Actualmente, aquellos grupos o personas que se dedican a la trata de personas en nuestro país, en su mayoría ocupan el mismo método, solo que actualizado, que utilizaban las purquianchis en ese entonces. Tan solo haciendo una remembranza muy pequeña, hay un documental que salió no hace mucho tiempo, hace 2 años calculo yo, acerca de la situación que se vive en Tlaxcala y en diversos poblados de este estado de la República. En ese documental se habla mucho del gancho que se utiliza para llevar precisamente a las niñas a esta cuestión de la explotación de todo tipo, carácter laboral, sexual y demás, pero que precisamente así como les dan el transporte, alimento, hospedaje y demás, si nos damos cuenta hay un paralelismo entre lo que se veía en ese entonces con lo que se está viendo actualmente, solo que los medios han cambiado, ¿no? Antes era un vehículo cada cuánto tiempo, ¿no? Y ahora es avión, porque incluso han llegado aquí y se ha encontrado en el país gente extranjera que está bajo estas modalidades y que ha sido víctima de ese tipo de delitos. Y complementando, Rubén, también muchas de nuestras chicas desaparecidas en México, pues aparecen tristemente en regiones asiáticas, europeas o en Norteamérica. Y por ello también la dificultad para las familias, para poder localizarlas, y a la inversa, también para ellas poder retornar a sus poblados de origen. Bueno, sería el principio de simple y sencillamente decir qué padres se han prestado a algo así. Porque ahorita ustedes están hablando, y creo que es algo para resaltar. Hay padres que ni siquiera iban a volver a preguntar por las hijas, tal vez era un solo pago que les llegaban a dar. Y claro. pues bueno, bien, gracias. No sé si en lo que es la misma película llegan y preguntan por alguien más, pero si no, se fue con el novio y pues ya no. Tenían tanta forma para limpiarse de la gente, porque Sí. cuántas niñas o cuántas mujeres que dijeron, no, yo me voy a trabajar, pero pues resulta que se quedó con un buen hombre, pues ya nunca regresó. Porque ahí, mientras los padres pensaban una boca menos que alimentar. También la falta de recursos, ¿no? Para poder buscarlas, porque también pensando que se las llevaban unas personas de confianza, ¿no? Que iban a tener una mejor forma de vida sus hijas más que con ellos si se quedaban. Sí. Y al final, pues no, como no tenían ese medio de comunicación y todo eso, pues yo creo que esa era la parte, ¿no? En donde de eso se valían las poquianchis, las hermanas, para tenerlas en cautiverio, porque prácticamente las tenían privadas de su libertad, porque no era algo que ellas querían hacer, hasta las obligaban y les pegaban, ¿no? Bueno, las mataban. O las mataban. Como sin que estuvieran muertas, las enterraban. Ajá, Así vivas, El ¿no? punto tan sencillo, es decir, creo que ninguna persona desearía algo así, ni siquiera para sus peores enemigos. No, creo que no, pues es el infierno en la tierra. Pero tristemente, bueno, volvemos al inicio de la charla. La necesidad económica con la que enganchaban a la gente, hoy ya a lo mejor modernizada, hasta incluso a través de las redes sociales, donde te puedes encontrar, como dijo Rubén, ganchos en los que te ofrecen un muy buen trabajo, y a lo mejor hasta un trabajo sencillo pero con excelente sueldo, te citan en lugares que tú crees que son públicos, y a la hora de la hora terminas en sitios donde puedes perder la vida,
donde puedes correr de verdad riesgos. Pues las redes inimaginables. sociales, ¿no? Ujú. Que se hacen novios desde lejos y al final pues ni se conocen, ni saben ni quién son. A veces si la persona que aparece en la foto, las fotos son las mismas personas con las que tienes interacción y ya cuando Se supone que uno está se platicando cita, ¿no? con una chica y resulta que es un hombre, Ajá. o viceversa. O con un niño o una niña y resulta que es Una igual un persona depredador. adulta, sí. Hay dos ejemplos que se me vienen a la mente ahorita que están mencionando eso. El primero, el ejemplo de dos mujeres en Estados Unidos que creían que estaban hablando con un actor muy famoso que había tenido un accidente y que a través de redes sociales y que les pide ayuda y les depositan unas cantidades fuertes de dinero y nunca se dieron cuenta que en realidad las imágenes de este actor en el hospital eran todas creadas con inteligencia artificial sin marca de agua y que fueron utilizadas precisamente para engañar a estas personas que incluso creían que tenían una relación con este actor y que se iban a ir a vivir con él y que, oh sorpresa, eso nunca existió, por un lado. Por el otro lado, apenas no tiene mucho, escaso un mes, acaba de salir una alerta a nivel nacional acerca de, bueno, a través de Policía Cibernética y de las Fiscalías de los Estados a lo largo y ancho del país, en el cual advierten sobre la peligrosidad del juego como tal, en el sentido de que a través de ese juego estaban haciendo los ganchos para atraer a los menores de edad a este tipo de situaciones y que desapareciera bueno, sí, tal cual, de su círculo primario y sin un rastro alguno, ¿no? Muy interesante punto, porque así como se puede estudiar si un videojuego es bueno o es malo, igual en este momento creo que tendremos que ser un poco más cuidadosos, tanto como padres, como hermanos, como hijos, tratar de estar atentos. Aquí estaremos hablando de varios rubros. Esta es una situación en la que cuántas mujeres o cuántas personas acercaban a sus niñas para que tuvieran un trabajo y un buen desarrollo. Cuando, pues igual, creo que también no son las únicas que llegaron y pusieron, en ese tiempo se decían burdeles, porque había burdeles de muchos lugares, de muchos tipos. Aquí el punto significativo, que aprovechaban que las niñas no aparecían y no aparecían. No había quien llegara a decir, cuidado, esto es algo que de aquí no vas a salir. Y punto importante, las cuestiones de esto fue un caso que sería genial decir que no se repite y no volvió a pasar. Punto lastimoso, igual son veámoslo como lugares donde tenemos que buscar un área de oportunidad de que eso no vuelva a pasar y repetir. Hablar, concientizar, y todavía hay muchas películas que también al respecto, hay desde Liam Neeson cuando está buscando a su hija que no quiere que le pase nada malo. Hay películas donde Denzel Washington también sale evitando que pase algo así. El tema aquí es esto viene de una situación que fue dolorosa, fue real y que hasta las mismas poquianchis, ¿no? Les decían que qué curioso si siempre venían tan vestidas y tan bien, tan elegantes, ¿no? Pues es que era justamente la imagen que creaba confianza en ellas. Vestidas decentemente para la época, para el contexto social que vivían, pulcras, con su rebozo. Además iban mucho a templos porque aprendieron de su madre la religiosidad, iban a ver a la Virgen, le oraban y le pedían que las ayudara. Ellas decían, porque también nosotras somos hijas de Dios, también nos tiene que ayudar. Pero así como le pedían para el progreso de sus negocios, le pedían para que lograran concretar venganzas. Entonces, bueno,
la fe me queda claro que mueve montañas, pero que en este caso el actuar de estas hermanas pues no fue algo aislado, algo que ellas hicieran solas, que contaron con múltiples cómplices. Igual ellas les tocó tener que pagar el lado más fuerte. Sí. Pero participaron, de acuerdo a la película, policías, militares, presidentes municipales, etcétera, funcionarios públicos que debían estar para proteger a las infantes, porque eran niñas, 14 años son niñas, entonces que deberían estar para protegerlas, y lejos de eso permitían el establecimiento de este tipo de negocios, pero además consumían lo que en esos lugares tenían a la venta, que no solo era alcohol, sino también el cuerpo de las niñas. Las niñas que eran obligadas a través de violaciones tumultuarias a participar ya en forma voluntaria en este tipo de actividades, porque si no, la orden era matarlas, privarlas de la vida. Entonces, pues, ¿qué opción tienes? No tienes dinero, tienes 14 años, no conoces más allá de lo que era tu casa, tu pueblo, estás lejos, ¿cómo te trasladas? ¿Cómo vas? Y además... Podríamos hablar que en ese tiempo ni hablaban, ni que diga, no sabían ni escribir ni leer. Y además les decían que tenían una deuda enorme, que o pagaban ellas o le iban a cobrar a los papás, que por cierto no tenían ni para la comida del día, ¿no? Y otra situación también importante, ¿no? Era precisamente cómo llegaban, las revisaban, y ahora sí que literalmente, si les agradaba lo que veían las hermanas, las llevaban ahora sí que se las quedaban, las apartaban, y eran golpizas, eran muchas cuestiones que las hacían de cierta forma sumisas, ¿no? Por llamarlo así. Pero también otra cosa, era el estarse cuidando ellas mismas. ¿De qué? Porque si se embarazaban, si obtenían alguna enfermedad de transmisión sexual, si por alguna cuestión no podían trabajar uno de los días, era sufrir todavía más, o incluso apenas se daban cuenta que tenían una enfermedad de transmisión sexual. Y las gripas pueden ser letales. En la película ahí esa parte se ve. Sí, que es precisamente esta cuestión de que de una de las propiedades que fue de las Poquianchis en ese momento, aproximadamente 1,5 kilómetros del lugar, encontraron también una fosa clandestina donde había más de 20 cuerpos, 20 restos humanos, que se dice que por la cercanía al terreno que pertenecía a las Poquianchis en ese momento, muy probablemente era de ellas también esta fosa clandestina, y que cuando podían mejor iban y entraban allá, porque también en el rancho que llegaron a comprar a raíz de todo el recurso que obtuvieron por este tipo de negocios, en el patio también infinidad de restos humanos, de bebés, de niños, de mujeres, pero también de hombres, porque incluso aquellas personas que consumían ese tipo de productos, que no acataban las reglas y que se les pasaba la mano y los acababan desviviendo de la vida, los tenían que enterrar en algún lado, y la consigna era que desaparezca, no era que hubiera otra opción, ¿no? En ese momento. Y también era algo bastante difícil y que se tenía que considerar, porque al final ya no nada más estamos hablando de que eran las propias niñas, sino que también había infantes y que también había varones, o digámoslo de esta forma, consumidores, ¿no? Sería importante resaltar, ¿cómo se llama el libro que viene también al respecto?
Las Las Poquianchis, el de Ibargüengoitia. Ujú. Que igual creo que va a haber. En Netflix. De ahí deriva la serie del libro de Ibargüengoitia, la serie que hoy se promociona en esta plataforma y que bueno, si bien tiene un tinte más... No sabemos. Ahí sí lo dejamos. Aquí nomás vamos a hablar y invitarlos a ver la película de los Yanchis. Es del cine mexicano. Ajá. Igual hay más temas que todavía hay muchos youtubers que también están entrando a lo que era por cuestiones paranormales. Hay muchas cosas que todavía de este lado. Sí los invitamos a que vean que hay que aprender de los errores. No tenemos que vivirlos, mejor aprender de otras cosas que no vamos a creer y no vamos a aceptar en nuestra casa. Incluso una promoción no pagada. En el Museo del Policía hay ocasiones en las que hay exposiciones centradas únicamente en asesinos seriales en general, pero también hay una que es específicamente de mujeres asesinas seriales en México. Y No esa es posible. está maravillosa esa exposición, verdaderamente. Yo quiero comprometerte, Rafa, aquí ante todo el público y ante los amigos, a que nos invites al Museo del Policía y a ver esa exposición y después de que vayamos podamos compartir con los amigos del público qué observamos ahí. ¿Qué? ¿Te animas? Ay, sí, me comprometes. Claro. Creo que hay muchos lugares y muchas cuestiones y muchas aristas. Dejarían de ser penalistas los amigos. Punto importante, que ustedes son los mejores jueces, los mejores protectores para que esas situaciones no se repitan. Porque igual son cosas que lastiman y duelen y no deben de siquiera volverse a replicar. Más, qué mejor que seguir cuidando a sus niñas, a sus niños, a la sociedad, porque igual puede ser que no sean nuestros, pero también pueden ser los vecinos, las vecinas, los hijos y toda esa parte. Igual ver tal vez en el lado académico el análisis de la visita al Museo de Policía. Hashtag, ¿qué más lugares o qué más les gustaría que llegáramos a comentar, ver sus preguntas, dudas? Y pues no sé si, creo que ya nos acabó el tiempo otra vez. Sí, Qué triste. dura muy poco este tiempo. La niña Vicky no nos dejó hablar como casi siempre. No, hoy no. Discúlpenme. Pues muchas gracias. Gracias, Rafa, y a Muchísimas cuidar a gracias. las infancias. Pues, qué mejor que con buenos ejemplos. Claro que sí. Igual, qué mejor que nos pregunten, nos digan qué les gustaría, qué película, qué serie o qué libro les gustaría nada más cerrarnos a lo que igual acá a nuestros amigos penalistas les encanta. Y amigos, escríbanle a Rafita para que nos lleve a conocer el Museo del Policía. Hashtag Museo de Policía, por favor. Hashtag, nos vemos pronto. No te resistas, Rafa. Y eso es todo por hoy. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros haciendo este video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.